Jesús es Dios, así dice esta Biblia. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Hoy hablaremos un poco sobre el Evangelio del apóstol Juan, el capítulo 1 y algunos versículos. Hoy quiero que esté atento a lo que vamos a enseñar. Comenzamos hoy a estudiar el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Tema central de este capítulo 1, del Evangelio según San Juan, es el Logos, o sea, el verbo o la palabra. Leamos, pues, los primeros 3 versículos de este capítulo 1, del Evangelio según San Juan. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es llamado la palabra, el verbo, el Logos. Obviamente, el Señor Jesucristo no es el Logos de la filosofía griega, es, más bien, el Memra, de las escrituras hebreas. Y ya sabemos lo importante que es la palabra en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el nombre para Jehová nunca podía ser pronunciado por los israelitas. Era una palabra tan santa que nunca la usaban. Este vocablo Logos no puede ser explicado por la filosofía griega, sino por el tetragrama hebreo, Jehová, Él es el verbo. Él es la palabra viviente. Él es el que es. El verbo o palabra, es uno de los nombres más elevados y profundos que se le da al Señor Jesucristo. Jesús es el verbo, y este nombre reúne todo lo que fue dicho acerca de Jehová en el Antiguo Testamento. Ahora, se presenta como el que era en el principio. Este principio precede en el tiempo a las primeras palabras de la Biblia, en el libro del Génesis. En el principio era el verbo, dice el versículo 1. En realidad, hay 3 principios que se mencionan en las Escrituras. Un principio se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 1, y se remonta hasta la creación del universo físico. No se puede poner fecha a ese evento, y no estoy nada de acuerdo con alguien que trate de ponerle fecha. Permítame decirle, estimado oyente, que eso no lo sabemos de ninguna manera. Lo que yo creo es que la Tierra ha existido por billones y billones de años. Ha estado aquí por mucho tiempo. Después de todo, tenemos un Dios de la eternidad. ¿Qué cree usted que Dios ha estado haciendo en el pasado? Bueno, opino que un gran drama ha tenido lugar en la eternidad pasada, y que ni usted ni yo sabemos nada en cuanto a eso. Creo que este universo ha existido por mucho tiempo. Y creo que es una presunción nuestra, pensar que Dios haya esperado la aparición del hombre para crear un universo. Ahora, lo interesante es que el principio que se menciona aquí ya queda en el tiempo pasado cuando se menciona. Cuando volvemos a la creación, él ya era. Y, note usted que la palabra usada aquí, no es, sino era. En el principio era el verbo. En griego, esta palabra está en el pasado imperfecto del verbo, y denota una acción continua. Significa que el verbo estaba en el principio. ¿Y en qué principio? Tan lejos en el pasado remoto como uno pueda llegar. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1 minuto y 1 segundo. El texto vuelve al principio, a la creación, a 2 o 3 billones de años, o quizás mucho más antes. Él viene desde la eternidad para encontrarse con nosotros y él ya es tiempo pasado. En el principio era el verbo, si volvemos atrás hace billones y trillones de años antes de la creación. Él todavía sale desde la eternidad anterior, pero él no tuvo un comienzo. Él ya estaba allí cuando el principio tuvo lugar. Alguien podría decir, bueno, tuvo que haber un principio en algún momento. Lo cierto es que donde quiera que señalemos un principio, él estaba allí para reunirse con nosotros. Por tanto, aquí, tenemos un principio, que en realidad no es un principio. Es un principio al cual no nos es posible ni siquiera comenzar a regresar, ni formarnos una idea de ello. En el principio era el verbo. En el griego original son solamente 5 palabras, y no hay ni un solo hombre en toda la tierra que pueda ponerle fecha, ni comprender o sondear la profundidad de esta frase. Así es que, con esta primera declaración tremenda, comienza nuestro estudio, en la infinidad del tiempo y del espacio. Ahora, la segunda declaración es esta, y el verbo era con Dios. Esta expresión aclara que Jesús estaba separado y era distinto a Dios el Padre. No podemos identificarle como Dios el Padre, porque Él está con Dios. Pero, alguien dirá que, si Él está con Dios, entonces, Él no es Dios. Pero, la tercera declaración aclara esto también, y el verbo era Dios.
Esta es una declaración clara y enfática, la cual expresa que el Señor Jesucristo es Dios. El hecho es que el griego es aún más específico que esto, porque en el idioma griego, la palabra importante se coloca al principio de la oración. En el griego, pues, esta frase se lee así: Dios era el Verbo. Eso es enfático. No se puede expresar un énfasis mayor que este. ¿Cree usted que se pueda negar la deidad de Cristo? Estimado oyente, esto no es posible. Las primeras 3 declaraciones en el Evangelio según San Juan lo resumen todo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, es verdad que hay algunas sectas que tratan de negar la deidad de Jesucristo, pero para tratar de afirmar tal cosa, han tenido que recurrir a una estratagema realmente engañosa, que consiste en publicar su propia y supuesta traducción de la Biblia, en la que presentan su propio punto de vista, en lugar de lo que dice el griego original en este pasaje. Ahora, observemos también que Jesús es el Creador. Los versículos 2 y 3 dicen: Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿No es cierto que esta es una afirmación clara? Todas las cosas por él fueron hechas. Jesús es el Creador. Nada llegó a existir sin él. Y dice el versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, esto no significa simplemente que él estaba vivo, aunque claro es que eso es verdad. Había vida en él. Pero, el hecho es que los hombres necesitan de vida. Vivimos en un universo en el que prevalece la oscuridad espiritual. Los seres humanos se encuentran en rebelión contra Dios, y el pecado les enceguece con respecto a Dios. Están muertos en delitos y pecados, según lo que dice la Biblia en Efesios 2 minutos y 1 segundo. Y permítanos citar ese pasaje. Dice allí el apóstol Pablo: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo que los hombres necesitan aún hoy en día, amigo oyente, es la vida. En él pues, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la vida que él da es lo único que puede encender la luz en el corazón del individuo. Ya ha escuchado una parte de este evangelio, así que te pedimos de favor, que lo comparta con los demás si desea y te suscriba a nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga y muchas